Cuando el dinero muere, el imperio cae. Imagina una civilización tan poderosa que la idea de su final ni siquiera existe en la mente de sus ciudadanos, no porque sean ignorantes, sino porque todo a su alrededor refuerza la sensación de permanencia. Edificios que parecen desafiar al tiempo, ejércitos que custodian fronteras lejanas, una moneda aceptada en todo el mundo conocido, todo transmitiendo el mismo mensaje silencioso: esto es eterno. Así pensaban los romanos, no en su decadencia, sino en su apogeo, cuando Roma era el centro del mundo, y la noción de colapso no solo era improbable, sino absurda, porque Roma había sobrevivido a guerras civiles, conspiraciones, invasiones y crisis internas. Y cada imperio, antes de caer, construye un mito de inmortalidad que siempre resulta convincente, hasta que deja de serlo. Porque los imperios no caen de golpe ni por una sola batalla decisiva. Caen lentamente desde dentro. Y la caída de Roma no fue militar ni cultural en su origen, sino económica. El error clásico de todos los imperios ricos: creer que el poder político puede manipular el dinero sin consecuencias. Y durante un tiempo funcionó, que es siempre el momento más peligroso, porque durante siglos la fortaleza romana descansó sobre una base sólida. Una moneda de plata real que no dependía de promesas, sino de metal tangible. Un contrato implícito entre el Estado y su pueblo que fomentó el ahorro, la disciplina y la planificación a largo plazo. Permitió construir carreteras, acueductos y ejércitos, pero el éxito altera los incentivos, y llega un punto en que mantener un imperio se vuelve más costoso que construirlo, y Roma quiso todo al mismo tiempo. Ejércitos permanentes en fronteras lejanas, ciudades monumentales, subsidios para una población urbana improductiva y entretenimiento constante para evitar disturbios pan y circo, hasta que los gastos superaron los ingresos. El botín de las conquistas se agotó y apareció la tentación más antigua del poder: falsear el dinero, no de forma violenta ni anunciada, simplemente diluyendo la plata de las monedas mientras conservaban el mismo aspecto y valor nominal. Comprando tiempo, porque durante décadas e incluso siglos el sistema siguió funcionando y cada emperador heredó una moneda apenas peor que la anterior, validando el error. Pero la economía no olvida, solo acumula consecuencias. Y cuando el valor real del dinero desaparece, los precios suben, los ahorros se evaporan y la confianza se rompe. Roma intentó responder con leyes y castigos, pero no se puede legislar contra la realidad. Y el colapso final no vino de los bárbaros, sino de dentro. Cuando los soldados dejaron de creer en un imperio que les pagaba con metal sin valor, los productores dejaron de producir, y el comercio se fue a la sombra. Porque cuando el dinero deja de ser confiable, el contrato social se rompe, y sin contrato social no hay imperio. Los muros seguían en pie, pero Roma ya estaba vacía por dentro. Y ahora cambia el escenario. Ya no estás en Roma, sino en una superpotencia moderna, con tecnología avanzada, mercados financieros complejos y una moneda que domina el comercio global. Pero el patrón resulta inquietantemente familiar, porque Estados Unidos también comenzó con dinero respaldado por algo real, una limitación al poder del Estado, hasta que dejó de serlo, y al abandonar ese respaldo no destruyó el sistema de inmediato, sino que compró tiempo, pero aceleró el ciclo. Porque sin límites físicos, la creación de dinero se volvió digital, instantánea y masiva. Lo que a Roma le tomó siglos ahora ocurre en décadas. La deuda creció, el consumo reemplazó a la producción, la dependencia sustituyó a la autosuficiencia, y el sistema recompensó a quienes estaban más cerca del dinero nuevo, mientras castigaba a quienes ahorraban, y las señales empezaron a aparecer. Inflación persistente, precios desconectados de la realidad, polarización social, distracción constante, endeudamiento estructural y expansión militar sin retorno económico, no como eventos aislados, sino como síntomas, porque la historia no se repite exactamente, pero rima con precisión matemática. Y el año 2026 no es una profecía apocalíptica, sino un marcador histórico. El punto en el que muchos imperios descubren que su peso es mayor que su estructura. Roma no desapareció del mundo, pero se transformó en algo más pequeño, más pobre,
y fragmentado. Y quienes sobrevivieron no fueron los que confiaron ciegamente en el sistema, sino los que entendieron el patrón, los que poseían activos reales, habilidades reales, y no dependían de una moneda moribunda, porque la historia no susurra, advierte, y la única pregunta es si escucharás a tiempo, porque cuando el dinero muere, el imperio siempre lo sigue. El año 2026 no es una profecía mística, es un punto estadístico, un promedio histórico, el momento en que muchos imperios descubren que su peso es mayor que su estructura. No significa colapso instantáneo, significa pérdida irreversible de hegemonía, significa reajuste, significa un nuevo orden. Roma no desapareció. Se transformó en algo más pequeño, más pobre, más fragmentado. Los que sobrevivieron a la caída de Roma no fueron los que confiaron ciegamente en el sistema. Fueron los que entendieron el patrón, los que poseían activos reales, los que tenían habilidades, los que no dependían de una moneda moribunda. La historia no advierte con suavidad. Grita. La pregunta no es si el ciclo se detendrá. La pregunta es si tú lo reconocerás a tiempo. Porque cuando el dinero muere, el imperio siempre lo sigue. La lección central que deja la comparación entre Roma y Estados Unidos no es que la historia se repita de forma mecánica, sino que los sistemas humanos obedecen límites estructurales que no pueden ignorarse indefinidamente. Los imperios no colapsan por falta de poder, sino por exceso de confianza en que ese poder los exime de las reglas básicas de la economía, la cohesión social y la confianza institucional. Roma no cayó porque sus enemigos fueran superiores, sino porque su sistema monetario erosionó silenciosamente el vínculo entre el Estado y la sociedad productiva. Cuando el dinero dejó de representar valor real, también dejó de representar legitimidad. En el mundo moderno, la escala y la tecnología han cambiado, pero el mecanismo subyacente sigue siendo el mismo. La expansión ilimitada de deuda y moneda sustituye decisiones difíciles por soluciones temporales hasta que esas soluciones se convierten en el problema central. El año 2026 no debe entenderse como una fecha fatalista, sino como un punto de inflexión histórico en el que convergen décadas de desequilibrios acumulados. La historia demuestra que estos momentos no significan el fin de la civilización, pero sí el fin de una forma específica de organización, de poder y de expectativas. Quienes ignoran estos patrones suelen quedar atrapados en el colapso. Quienes los comprenden, en cambio, no evitan el cambio, pero sí logran adaptarse a él. En última instancia, la historia no castiga el error, castiga la negación del error. Y ese, más que cualquier enemigo externo, ha sido siempre el verdadero límite de los imperios.